Tú ni siquiera sabes el nombre del vino, dijo el millonario con una sonrisa arrogante. Pero lo que pasó después, nadie se lo esperaba. La sommelier encubierta que trabajaba como mesera no solo sabía el nombre, sabía el año exacto, la región, el viñedo y hasta el clima del día de la cosecha. Y cuando respondió en francés perfecto, todo el restaurante se quedó callado. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Era una noche típica de jueves en Naya, el restaurante más exclusivo de Santa Fe en Ciudad de México. Las luces tenues creaban un ambiente íntimo entre las mesas de mármol negro y la vista panorámica de la ciudad brillaba a través de los ventanales del piso 40. Mateo Herrera, heredero del imperio de resorts más grande de México, celebraba la apertura de su nuevo hotel en Tulum con un grupo de inversionistas japoneses. En los 29 años, era la portada de Forbes México y el soltero más codiciado del país. Tenía todo: looks de galán de telenovela, fortuna infinita y el carisma de quien nunca había escuchado un no como respuesta. Esa noche quería impresionar. Después de 2 copas de champán, decidió hacer un show con la carta de vinos. «¡Mesera!», gritó, chasqueando los dedos como si estuviera en un bar de mala muerte. «Tráenos el Petrus más viejo que tengan. Estos señores necesitan probar lo que es el verdadero lujo mexicano». Los japoneses intercambiaron miradas incómodas. El lugar se llenó de ese tipo de silencio tenso que precede a las catástrofes sociales. La mujer que se acercó a la mesa no encajaba para nada con el estereotipo de mesera de lugar exclusivo. Valentina Cruz tenía 26 años, piel morena, cabello rizado recogido en una trenza sencilla y usaba el uniforme negro del restaurante como si fuera un disfraz que le quedaba extraño. Pero había algo en sus ojos. Una tranquilidad que contrastaba con el ambiente de tensión que Mateo acababa de crear. «Disculpe, señor Herrera», dijo con voz calmada, «pero Petrus es un merlot de Burdeos, Francia. Aquí estamos especializados en vinos mexicanos de altura. ¿Le gustaría que le recomendara algo de nuestras mejores etiquetas nacionales?» Mateo soltó una carcajada que resonó por todo el salón. «¿En serio? ¿Una mesera me va a explicar de vinos?». Se volteó hacia sus invitados con una sonrisa burlona. «Seguramente ni siquiera sabe pronunciar el nombre de lo que está sirviendo». Valentina respiró profundo. Durante 3 años había trabajado como sommelier en los mejores restaurantes de París y Lyon. Tenía una certificación nivel 3 del Wine and Spirit Education Trust de Londres. Hablaba francés como nativa y había trabajado directamente con viticultores en Borgoña durante las vendimias. Pero todo eso había quedado atrás cuando su hermano menor fue diagnosticado con leucemia y tuvo que regresar a México para cuidarlo. Los trabajos de sommelier en la capital requerían conexiones que ella no tenía, así que aceptó el puesto de mesera en Naya porque pagaba bien y tenía seguro médico. Ahora este niño rico la estaba humillando frente a todo el restaurante. «Tiene razón, señor», respondió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Soy solo una mesera». «Pero permíteme sugerirle nuestro Leseto Nebbiolo Reserva 2018 del Valle de Guadalupe. Un tinto con cuerpo, taninos elegantes y notas a cereza negra que marida perfectamente con el wagyu que ordenaron». «¿Leseto? ¿En serio?». Mateo se rió más fuerte. «Tráeme el vino más caro que tengan. No me importa si es mexicano o marciano. Y por favor, no pretendas saber más de lo que sabes». El restaurante completo los observaba. Los inversionistas japoneses parecían mortificados. El gerente se acercaba rápidamente para controlar la situación, pero Valentina ya había llegado al límite. Se irguió,
miró directamente a los ojos de Mateo y habló con la voz más clara y firme que había usado en años. «Vous voulez vraiment que je vous parle de vin, monsieur? Très bien. Ce Seto que je vous propose n'est pas seulement un vin mexicain, c'est un chef-d'œuvre qui rivalise avec les meilleurs Nebbiolo de Piémont. Le terroir de Guadeloupe, avec ses brises océaniques et ses sols volcaniques, crée une complexité que même Gaja respecterait. Mais je comprends parfaitement que quelqu'un qui confond Petrus avec du vin mexicain ne puisse pas apprécier cette subtilité». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los meseros habían dejado de moverse. Mateo se había quedado con la boca abierta. No había entendido ni la mitad de lo que había dicho, pero el tono, la fluidez, la autoridad con que había hablado lo dejaron completamente desarmado. Uno de los inversionistas japoneses comenzó a aplaudir lentamente. «Magnifique», murmuró con una sonrisa de admiración. Valentina hizo una pequeña reverencia. «Volveré con su Nebbiolo en unos minutos. La temperatura ideal son 18 grados Celsius, así que necesito decantarlo primero». Se alejó dejando a Mateo completamente descompuesto y al resto del restaurante murmurando entre admiración y shock. En la cocina, Valentina temblaba. Sabía que acababa de firmar su despido, pero después de años de callarse, de fingir que sabía menos de lo que sabía, de permitir que la trataran como invisible, había sentido una liberación extraña al mostrar quién realmente era. François, el chef francés, la esperaba con una sonrisa enorme. «¡Putain, Valentina! ¡Eso fue increíble!». «Ese imbécil se lo merecía. Voy a perder mi trabajo», susurró ella. «No, ma petite, creo que acabas de conseguir uno nuevo». Cuando regresó con el vino, la mesa había cambiado completamente. Los japoneses hablaban animadamente sobre vinos mexicanos. Mateo estaba callado, observándola con una mezcla de vergüenza y curiosidad que no sabía cómo manejar. Sirvió el vino con la técnica perfecta que había aprendido en Francia. Primero una pequeña cantidad para que él lo probara. Después el resto de las copas en sentido horario, siempre con la etiqueta hacia el cliente. «¿Señor?», preguntó, ofreciéndole la copa para la cata. Mateo la tomó, olió el vino sin saber realmente qué estaba haciendo, y bebió un sorbo. Era delicioso, pero no sabía cómo describir por qué. Está muy bueno», murmuró. «Me alegro», respondió Valentina con profesionalismo puro. «Si necesitan algo más, estaré cerca». Cuando se alejó, uno de los japoneses le dijo a Mateo en inglés, «That woman knows more about wine than most sommeliers I've met in Tokyo. Where did you find her?» Mateo no tenía respuesta. Por primera vez en su vida, se había encontrado con alguien que lo había puesto en su lugar sin gritar, sin pelear, simplemente demostrando que era superior en algo que él creía dominar. El resto de la cena transcurrió en un ambiente extraño. Los inversionistas estaban fascinados y seguían preguntando por la sommelier. Mateo apenas habló, perdido en pensamientos que no sabía cómo procesar. Cuando llegó la cuenta, dejó una propina del 200% y una nota escrita en una servilleta. «Perdón, me gustaría aprender». Valentina encontró la nota cuando limpiaba la mesa. La leyó 2 veces, después la dobló y se la guardó en el bolsillo. Esa noche, mientras tomaba el metro de regreso a su pequeño departamento en la Roma Norte, Valentina no sabía que acababa de cambiar la vida de ambos para siempre. Mateo llegó a su penthouse en Polanco, se sirvió un whisky que costaba más que el sueldo mensual de la mayoría de mexicanos y se quedó parado en la terraza mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en años se sentía pequeño y extrañamente no le molestaba. Al día siguiente hizo algo que nunca había hecho en su vida. Se inscribió en un curso de cata de vinos.
No sabía que Valentina había pasado la noche escribiendo en su diario. Hoy recordé quién soy realmente. Y tal vez, solo tal vez, es hora de dejar de esconderme. 3 días después del incidente en Naya, Mateo Herrera no podía sacarse de la cabeza la voz de Valentina hablando en francés. Había cancelado 2 juntas importantes y pasado horas viendo videos en YouTube sobre vinos mexicanos, tratando de entender qué había pasado esa noche. Sus intentos de impresionar mujeres siempre habían funcionado con la misma fórmula: restaurante caro, vino costoso, auto deportivo y listo. Pero Valentina lo había dejado en ridículo usando su propio terreno contra él. Y lo peor de todo, había tenido razón. El viernes por la noche regresó a Naya. Se había vestido diferente, menos llamativo, y llegó solo. Pidió una mesa pequeña junto a la ventana y esperó a verla. Cuando Valentina se acercó a su mesa, no mostró sorpresa alguna. Llevaba el mismo uniforme negro, pero había algo diferente en su postura. Más erguida, más segura, como si hubiera recordado quién era realmente. «Buenas noches, señor Herrera. ¿Una mesa para uno?» «Sí, y quería disculparme por el jueves. Fui un imbécil». Valentina inclinó ligeramente la cabeza. «Aprecio la disculpa. Le traigo la carta de vinos. Antes, ¿podrías explicarme qué dijiste en francés? Entendí algunas palabras, pero...» Por primera vez, Valentina sonrió genuinamente. «Le dije que el Lesseto que le recomendé no es solo un vino mexicano. Es una obra maestra que puede competir con los mejores Nebbiolo de Piamonte. El terroir de Guadalupe, con sus brisas oceánicas y suelos volcánicos, crea una complejidad que hasta los viticultores italianos respetarían». Mateo la escuchaba completamente absorto. ¿Y la parte final? Que entendía perfectamente por qué alguien que confunde Petrus con vino mexicano no podía apreciar esa sutileza. Él se rió, pero no con la arrogancia de antes. Era una risa de quien acepta haber sido derrotado limpiamente. «Touché, ¿puedo preguntarte dónde aprendiste tanto de vinos?» Valentina dudó por un momento. En los 3 años que llevaba trabajando como mesera, nunca había contado su historia real a ningún cliente. «Estudié enología en Bonn. Trabajé como sommelier en Lyon y París durante 3 años. ¿Y qué haces sirviendo mesas en México?» La pregunta dolió, aunque no hubiera malicia en el tono. Valentina sintió el peso familiar de la frustración, de tener que explicar por qué había abandonado una carrera brillante. «La vida pasa, señor Herrera. A veces las prioridades cambian». Antes de que él pudiera preguntar más, ella se alejó para atender otra mesa. Pero Mateo había notado algo en sus ojos, una tristeza que reconocía porque la había visto en el espejo durante los meses después de la muerte de su padre. Esa noche pidió exactamente lo que Valentina le recomendó. El Setto Nebbiolo, acompañado de un corte de res con reducción de vino tinto. Cuando ella sirvió el vino, él intentó hacer una cata apropiada, oler, hacer girar la copa, observar el color. «¿Cómo lo hago bien?», preguntó sin orgullo. Valentina miró alrededor. El restaurante estaba menos lleno. François estaba distraído en la cocina y algo en la sinceridad de Mateo la conmovió. «Primero observa el color contra la luz. Este Nebbiolo tiene un rojo granate profundo. ¿Lo ves? Después huele. Primero rápido, después profundo. ¿Qué percibes?» Mateo siguió las instrucciones torpemente. «Huele a... frutas. Cereza negra, específicamente. También hay notas de violeta y un toque de vainilla por la crianza en barrica de roble francés. ¿Y ahora? Ahora prueba solo un sorbo pequeño. Déjalo reposar en tu boca antes de tragar». Mateo bebió con cuidado, cerrando los ojos para concentrarse. «Es complejo. Puedo sentir diferentes sabores apareciendo uno después del otro». «Exacto»,
Eso se llama evolución en boca. Este vino tiene una persistencia de casi 40 segundos. ¿Persistencia? ¿Cuánto tiempo permanecen los sabores después de tragar? Por primera vez en su vida, Mateo estaba aprendiendo algo que no tenía que ver con negocios o dinero, y descubrió que le fascinaba. Cuando Valentina terminó su turno, se sorprendió al encontrar a Mateo esperándola en el lobby del edificio. «¿Me permites invitarte un café, solo para seguir hablando de vinos?», dijo rápidamente. «No es una cita ni nada raro, solo curiosidad genuina». Valentina lo estudió por un momento. Había algo diferente en él. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una humildad que parecía auténtica. «Hay una vinícola en el Valle de Guadalupe que abre para cenas privadas los sábados. Si realmente quieres aprender sobre vino mexicano, ese es el lugar. ¿Me acompañarías? Como consultora, te pago por el conocimiento». «No necesito que me pagues, Mateo, pero sí necesito que entiendas que esto no es una cita. Es educación enológica». El sábado siguiente, Mateo recogió a Valentina en un auto mucho más discreto que sus deportivos habituales. Durante las 3 horas de camino a Ensenada, ella le contó la verdadera historia de su vida. Su padre, Miguel Cruz, había sido mecánico de autos en Guadalajara. Su madre limpiaba casas. Valentina era la primera persona de su familia en ir a la universidad, donde estudió química antes de descubrir su pasión por la enología. La beca para estudiar en Francia llegó cuando tenía 23 años, después de ganar un concurso nacional de cata ciega. Fueron los 3 años más felices de su vida. Vivía en un pequeño estudio en Lyon. Trabajaba en restaurantes con estrellas Michelin. Aprendía de maestros viticultores que habían perfeccionado su arte durante generaciones. «¿Y qué pasó?», preguntó Mateo cuando ella hizo una pausa. «Mi hermano menor, Diego, empezó a enfermarse. Primero pensamos que era cansancio de la escuela, después anemia. Cuando llegó el diagnóstico de leucemia, tomé el primer vuelo de regreso». «¿Cuántos años tiene?». «16 ahora. Ha estado en tratamiento por 2 años. Los medicamentos son caros, la quimioterapia también. El seguro de gastos médicos del restaurante era lo único que podíamos costear». Mateo sintió una punzada de culpa. Había gastado más dinero en vinos esa semana de lo que Valentina ganaba en 6 meses. «¿Y él está bien ahora?». «En remisión, gracias a Dios, pero los médicos dicen que necesita 2 años más de seguimiento y medicamentos preventivos». Llegaron a la vinícola Villa Montefiori justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Era un lugar pequeño, familiar, con viñedos que se extendían hacia el Océano Pacífico. La propietaria, Elena Montefiori, recibió a Valentina con un abrazo. «Mija, ¿cuánto tiempo sin verte?». «Elena, te presento a Mateo. Quiere aprender sobre nuestros vinos». Elena los guió por los viñedos mientras explicaba las características únicas del terroir del Valle de Guadalupe. La influencia del océano, los suelos volcánicos, las diferencias de temperatura entre el día y la noche. «Aquí no competimos con Francia o Italia», explicó Elena mientras caminaban entre las cepas. «Tenemos nuestro propio carácter. Valentina lo entiende mejor que nadie». Durante la cena en la terraza de la vinícola, Valentina se transformó. Ya no era la mesera callada de Naya, sino la sommelier brillante que había sido en Francia. Explicaba cada vino con pasión, describía los matices, contaba las historias detrás de cada etiqueta. Mateo la escuchaba fascinado, no solo por el conocimiento, sino por la forma como se iluminaba cuando hablaba de algo que realmente amaba. «¿Por qué no abres tu propia vinícola?», preguntó cuando estaban en el último vino de la noche. Valentina se rió amargamente. «¿Con qué dinero? Una operación como esta requiere millones de pesos solo para empezar.
terreno, equipo, barricas, mano de obra. Soy realista. Pero si tuvieras el capital, si tuviera el capital, haría algo que México nunca ha visto. Vinos orgánicos con técnicas biodinámicas enfocados en expresar el terroir único de Guadalupe. Combinaría lo mejor de la tradición francesa con la innovación mexicana. Sus ojos brillaban mientras hablaba. Crearía empleos para la comunidad local, programas de capacitación para jóvenes enólogos, turismo sostenible. Se detuvo abruptamente. Pero son solo sueños. Mateo no dijo nada, pero algo en su mente comenzó a formarse. Una idea que era parte inversión, parte admiración y parte algo más que no se atrevía a nombrar todavía. En el camino de regreso, Valentina se quedó dormida en el asiento del copiloto. Mateo manejó en silencio, observándola de vez en cuando. Sin maquillaje, con el cabello suelto por el viento de la costa, se veía más joven, más vulnerable. Por primera vez en su vida, había conocido a alguien que tenía un propósito más grande que el dinero. Y se dio cuenta de que él no tenía ningún propósito en absoluto. Cuando la dejó en su edificio, en la Roma Norte, ella se despertó y lo miró con una sonrisa soñolienta. Gracias por hoy. Hacía mucho que no hablaba de vinos con alguien que realmente quisiera escuchar. Gracias a ti, por enseñarme que hay una diferencia entre beber vino y entender vino. Esa noche, Mateo se quedó despierto hasta las 4 de la mañana investigando todo lo que pudo sobre vinícolas en México, técnicas biodinámicas y costos de inversión en viticultura. Por primera vez en años, tenía un proyecto que no tenía que ver con hoteles o propiedades. Tenía algo que podía construir con alguien más. Alguien que valía la pena impresionar, no con dinero, sino con acciones. El lunes por la mañana, canceló todas sus juntas y se dirigió a las oficinas de su abogado corporativo. Tenía una propuesta que hacer y esta vez iba a hacerla bien. Una semana después de la visita al Valle de Guadalupe, Mateo apareció en Naya con una carpeta de cuero bajo el brazo y una expresión que Valentina no había visto antes, nerviosa, pero determinada. ¿Puedo hablar contigo cuando termines tu turno? Es sobre negocios. Valentina arqueó una ceja. ¿Qué tipo de negocios? Los que podrían cambiar tu vida. 2 horas después, en una cafetería tranquila de la Condesa, Mateo abrió la carpeta y extendió documentos sobre la mesa. Estudios de mercado, análisis de suelos, proyecciones financieras, todo perfectamente organizado. Quiero ser tu socio inversionista para la vinícola. Valentina se quedó callada, mirando los papeles sin tocarlos. He estado investigando toda la semana, continuó Mateo. El mercado mexicano de vinos premium está creciendo 15% anual. Los consumidores millennials buscan productos orgánicos y locales. Tu concepto de vinícola biodinámica tendría una ventaja competitiva enorme. Mateo, escúchame. Tengo el capital. Tú tienes el conocimiento. Podríamos comprar 50 hectáreas en Guadalupe, instalar equipos de última generación, contratar a los mejores enólogos. En 5 años estaríamos compitiendo con las mejores etiquetas del mundo. Valentina finalmente habló. ¿Y qué ganas tú con esto? Una inversión sólida y la oportunidad de construir algo significativo por primera vez en mi vida. No, Mateo, ¿qué ganas tú? El hombre, no el empresario. Él se quedó callado por un momento largo. La oportunidad de trabajar con alguien que me inspire a ser mejor de lo que soy. Valentina lo estudió con esos ojos que parecían ver a través de las palabras hasta las intenciones reales. Necesito pensarlo. Durante los siguientes días, Mateo se comportó diferente. Ya no la esperaba después del trabajo, no mandaba flores al restaurante, no hacía esos gestos grandiosos que estaba acostumbrado a usar.
En lugar de eso, le enviaba artículos sobre viticultura sostenible, estudios sobre el terroir mexicano, reportes de mercado. Valentina se sorprendió a sí misma esperando esos mensajes. Por primera vez, alguien la trataba como la profesional que era, no como una mujer a quien conquistar. El viernes, ella lo llamó. ¿Podemos ir a ver el terreno? ¿Mi terreno? El de mi padre. El sábado temprano viajaron juntos a un pueblo pequeño a 2 horas del Valle de Guadalupe. Valentina lo guió por caminos de terracería hasta llegar a un lote de 20 hectáreas que parecía abandonado desde hacía años. Aquí es donde mi papá soñaba tener su vinícola, dijo, caminando entre la maleza. Compró este terreno con sus ahorros de toda la vida cuando yo tenía 15 años. Decía que algún día produciríamos el mejor tempranillo de México. Mateo observaba el paisaje, colinas suaves, orientación perfecta hacia el oeste, proximidad al océano para las brisas nocturnas. ¿Qué pasó? Se asoció con un hombre que conocía de la industria hotelera, un tal Rodrigo Vega. Mateo sintió que la sangre se le helaba. ¿Vega? ¿Lo conoces? Era dueño de varios resorts en la costa. Mi papá le dio el terreno como garantía para un préstamo de inversión inicial. Vega desapareció con el dinero y se quedó con la escritura. Mi padre pasó los últimos 5 años de su vida en tribunales tratando de recuperar lo que era suyo. Valentina, Rodrigo Vega era mi tío. El silencio que siguió fue denso como el aire antes de una tormenta. ¿Tu tío? El hermano de mi padre. Murió hace 3 años, pero... Dios mío, Valentina. Si lo que dices es cierto... ¿Si es cierto? Su voz se había vuelto fría. ¿Crees que miento? No, no es eso. Es que nunca supe. Mi familia nunca me contó sobre inversiones fallidas o problemas legales. Valentina se alejó de él, caminando hacia el centro del terreno árido. Ahora entiendo por qué querías ayudarme. Culpa familiar. No tiene nada que ver con eso. ¿No? ¿Casualidad que el sobrino del hombre que destruyó a mi familia aparezca ofreciendo exactamente lo que mi padre perdió? Mateo la siguió. Valentina, yo no sabía nada de esto. Pero si mi familia le hizo daño a la tuya, quiero arreglarlo. No necesito tu caridad, Mateo, ni tu culpa mal dirigida. No es caridad, es que me enamoré de ti. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Valentina se volteó lentamente. ¿Te enamoraste de mí? ¿O de la idea romántica de rescatar a la pobre mesera con sueños rotos? De ti, de tu inteligencia, de tu pasión, de la forma como hablas de vinos como si fueran poesía, de cómo sacrificaste tu carrera por tu hermano sin quejarte nunca. Y de casualidad, eso viene con la oportunidad de lavar la conciencia familiar, invirtiendo en lo que tu tío robó. Mateo sintió la frustración creciendo. ¿Por qué no puedes creer que mis sentimientos son genuinos? Porque soy realista. Los hombres como tú no se enamoran de mujeres como yo. Se sienten culpables, se sienten inspirados, se sienten nobles ayudando, pero no se enamoran. ¿De mujeres como tú? Mujeres que trabajan doble turno, que tienen familias complicadas, que no pueden costear los lugares donde ustedes van a cenar. Eso no me importa. Te importa más de lo que crees. Solo que ahora está romántico fingir que no. Regresaron a la ciudad en silencio total. Cuando Mateo la dejó en su edificio, Valentina se bajó sin despedirse. Esa noche, Mateo llamó a su madre. Mamá, necesito que me cuentes todo sobre el tío Rodrigo y sus negocios. ¿Por qué preguntas sobre eso, mijo? Solo dime la verdad. ¿Hubo problemas? ¿Gente que perdió dinero? Su madre suspiró. Tu tío era complicado. Hacía tratos que no siempre terminaban bien. Tu padre prefería no involucrarse. ¿Conoces a alguien apellidado Cruz? ¿Miguel Cruz? Ay, mijo, ese nombre sí me suena. Hubo un problema hace años.
un hombre que decía que Rodrigo le había robado un terreno. Pero ya sabes cómo era tu tío. Siempre había alguien demandándolo por algo. ¿Y nadie hizo nada? ¿Cómo qué? Rodrigo era familia y el hombre no tenía dinero para pelear legalmente contra nosotros. Mateo colgó sintiéndose enfermo. Por primera vez entendía realmente el privilegio en el que había vivido toda su vida. No solo el dinero, sino la protección de nunca tener que enfrentar las consecuencias de las acciones de su familia. El lunes siguiente, Mateo no apareció en Naya, ni el martes ni el miércoles. Valentina se dijo que era mejor así, pero se sorprendió mirando hacia la entrada cada vez que sonaba la campanilla de la puerta. El jueves, François se acercó con un sobre. Un mensajero trajo esto para ti. Dentro había una escritura notariada. El terreno, que había pertenecido a su padre, ahora estaba a nombre de Valentina Cruz, junto con una carta escrita a mano. Valentina, no puedo devolver los años que tu familia perdió peleando por lo que era suyo. No puedo resucitar a tu padre para que vea cumplido su sueño, pero puedo hacer esto. El terreno es tuyo, sin condiciones, sin sociedades, sin obligaciones hacia mí. Haz con él lo que tu corazón te diga. Si algún día decides que quieres un socio inversionista, mi oferta sigue en pie. Si decides que prefieres hacerlo sola, también entiendo. Solo espero que algún día puedas perdonar a mi familia. Y tal vez algún día puedas creer que lo que siento por ti no tiene nada que ver con culpa. Mateo. Valentina leyó la carta 3 veces, sentada en el vestuario del restaurante, con lágrimas rodando por sus mejillas. Esa noche tomó 2 camiones para llegar al penthouse de Mateo en Polanco. El portero la conocía y la dejó subir. Cuando Mateo abrió la puerta, se veía como si no hubiera dormido en días. «Viniste. Vine a devolverte esto», dijo, extendiendo la escritura. «Valentina, no he terminado. Vine a devolvértela porque no la quiero como regalo. La quiero como inversión». Mateo la miró confundido. «Quiero que seas mi socio 50-50. Tú pones el capital inicial, yo pongo el terreno y el conocimiento, pero quiero un contrato real, con términos claros, con proyecciones de ganancias y responsabilidades definidas». «¿Estás segura?» «Estoy segura de que quiero construir algo extraordinario. Y estoy segura de que eres la única persona que conozco con la visión y los recursos para hacerlo realidad». «¿Y nosotros? ¿Lo personal?» Valentina se acercó a él. «Lo personal viene después de demostrar que podemos ser socios exitosos. Si podemos trabajar juntos, construir algo juntos, confiar el uno en el otro profesionalmente, entonces tal vez podamos ver qué más es posible». Mateo sonrió por primera vez en una semana. «¿Es un tal vez? Es un tal vez que vale la pena». Se dieron la mano, como socios, pero cuando sus dedos se tocaron, ambos sintieron que estaban sellando algo mucho más grande que un trato comercial. 6 meses después, la vinícola Cruz Herrera estaba en construcción. Valentina había renunciado a Naya y se había mudado temporalmente a Ensenada para supervisar la operación. Mateo viajaba cada fin de semana desde la ciudad, aprendiendo sobre viticultura con la misma intensidad que antes había puesto en expandir hoteles. Trabajaban 12 horas al día, peleaban sobre detalles técnicos, tomaban decisiones difíciles juntos. Y lentamente, sin forzar nada, se iban enamorando del proceso tanto como el uno del otro. Pero la familia Herrera había empezado a hacer preguntas sobre la nueva obsesión de Mateo. Y no todas las preguntas eran amigables. 3 años después del día que se conocieron en Naya, la vinícola Cruz Herrera estaba lista para su gran inauguración. Los viñedos se extendían en perfectas hileras hacia el horizonte del Pacífico. La bodega de fermentación brillaba con equipos de última generación, y las primeras 500 botellas de su Tempranillo Reserve
2023 habían sido catalogadas por Wine Spectator como una revelación mexicana extraordinaria. Valentina estaba en la terraza principal supervisando los últimos detalles del evento de lanzamiento. Críticos internacionales, distribuidores europeos y los mejores restaurantes de México habían confirmado su asistencia. Era el momento que había soñado desde que su padre le enseñó a distinguir un Cabernet de un Merlot a los 12 años. Mateo subió las escaleras cargando una caja de copas de cristal, sudando bajo el sol de Ensenada. ¿Ya revisaste la lista de invitados de última hora?, preguntó, dejando la caja con cuidado. Sí, todo confirmado. Incluso vienen 2 compradores de Harrods desde Londres. Valentina sonrió, pero había tensión en sus hombros. ¿Tu familia ya confirmó? Mateo evitó su mirada. Ese es el problema. Mi madre llamó esta mañana. ¿Y? No van a venir. Y están presionando a algunos invitados para que tampoco vengan. Valentina sintió que el estómago se le revolvía. ¿Qué tipo de presión? Amenazas sutiles. Recordatorios de favores pendientes. Ya sabes cómo funciona esto. Durante los últimos 6 meses, la familia Herrera había escalado su oposición al proyecto. Primero fueron preocupaciones sobre la reputación familiar. Después vinieron las presiones para que Mateo vendiera su participación. Finalmente, amenazas directas de desheredarlo si no terminaba su aventura campestre con la mesera. Mateo, tal vez deberías... No. Su voz fue firme. No voy a dejar que arruinen esto. Hemos trabajado demasiado duro. Pero si pierdes tu herencia, tu acceso a capital futuro... Valentina se acercó y tomó sus manos. ¿Sabes cuál fue el momento exacto en que supe que te amaba? Ella negó con la cabeza. Hace 8 meses, cuando estabas en la bodega a las 2 de la madrugada, midiendo los niveles de pH de la fermentación. Tenías el cabello recogido con una liga que encontraste en el suelo, una bata de laboratorio manchada de jugo de uva, y hablabas sola en francés mientras anotabas números en tu cuaderno. Valentina sonrió a pesar de la tensión. Te vi completamente absorta en tu elemento, y me di cuenta de que nunca había conocido a alguien tan apasionada por algo. No era la mujer hermosa del restaurante, no era la sommelier brillante. Eras tú, en tu forma más pura, haciendo lo que naciste para hacer. Mateo, mi familia puede quitarme el dinero, pero no puede quitarme esto. Gesticuló hacia los viñedos. No puede quitarme a la mujer que me enseñó la diferencia entre tener éxito y ser exitoso. Esa tarde, 3 horas antes del evento, llegó una caravana de autos negros. La madre de Mateo, Elena Herrera, bajó del primero vestida como si fuera a un funeral elegante. La acompañaban 2 de sus hermanos, el abogado familiar, y 4 hombres que claramente no estaban ahí para probar vino. Mateo, dijo Elena con voz helada, necesitamos hablar. Estoy ocupado, mamá. Como puedes ver, tenemos un evento. Exactamente por eso estamos aquí, para detener esta farsa antes de que se vuelva más embarazosa. Valentina observaba desde la entrada de la bodega. No podía escuchar las palabras, pero el lenguaje corporal era claro. Ultimátum. Señora Herrera, intervino, acercándose con la elegancia que había perfeccionado en años de tratar con clientes difíciles. Bienvenida a nuestra vinícola. ¿Le gustaría probar nuestro tempranillo? Ha recibido excelentes críticas. Elena la miró de arriba abajo con desdén calculado. Tú debes ser la empleada que ha confundido tanto a mi hijo. Soy Valentina Cruz, socia fundadora y enóloga jefe de Cruz Herrera. Por ahora. Uno de los hermanos de Mateo, Roberto, se adelantó con documentos en la mano. Mateo, hemos preparado una oferta de compra por tu participación en este proyecto. Es generosa, suficiente para que recuperes la razón. No está en venta. Entonces tal vez la señorita Cruz esté interesada en vender su parte, dijo Elena con una sonrisa cruel.
Tengo entendido que su hermano va a necesitar tratamientos muy costosos por muchos años más. El silencio que siguió fue peligroso. Valentina sintió que la sangre se le helaba. Acabas de amenazar a mi familia. Solo estoy siendo práctica. Los medicamentos de vanguardia para leucemia son extraordinariamente caros. Sería una lástima que no estuvieran disponibles por problemas de pago. Mateo se puso entre su madre y Valentina. Suficiente. Mateo, hijo, sé razonable. He sido razonable durante 29 años. He jugado por las reglas familiares. He representado el apellido Herrera con honor. He multiplicado la fortuna que papá me dejó. Pero esto se acabó. Se volteó hacia Valentina. ¿Tienes el anillo? ¿Qué anillo? Mateo sonrió y se arrodilló en medio del patio de la vinícola, frente a su familia horrorizada y los trabajadores que habían dejado de preparar el evento para presenciar la escena. No tengo anillo porque no planeaba esto. Pero Valentina Cruz, ¿quieres casarte conmigo? Mateo, levántate. ¿Quieres pasar el resto de tu vida construyendo cosas extraordinarias conmigo? ¿Quieres que tengamos hijos que crezcan entre viñedos y aprendan que el trabajo duro y la pasión valen más que cualquier herencia? Mateo, Elena intervino con voz temblorosa de furia. ¿Quieres ser mi socia en todo, no solo en los negocios? Valentina lo miró con lágrimas en los ojos. No por el romanticismo del momento, sino porque finalmente entendía que este hombre había elegido conscientemente una vida diferente. No solo la había elegido a ella, había elegido ser diferente. Sí, susurró, pero levántate porque tenemos invitados llegando. Él se levantó y la besó mientras los trabajadores aplaudían y la familia Herrera se retiraba en silencio furibundo. 2 horas después, el evento de inauguración era un éxito rotundo. Los críticos internacionales se peleaban por entrevistar a Valentina. Los distribuidores hacían ofertas por exclusividad regional. Las primeras 500 botellas se agotaron antes de las 9 de la noche. Pero el momento más importante vino cuando un periodista de Wine and Spirits le preguntó a Valentina sobre sus planes futuros. Queremos demostrar que México puede producir vinos que compitan con cualquier región del mundo. Pero más importante, queremos hacerlo de manera sostenible, empleando a la comunidad local y creando un modelo que otros productores mexicanos puedan seguir. ¿Y el aspecto romántico? ¿Cómo es trabajar con su futuro esposo? Valentina miró a Mateo, que estaba explicando técnicas de fermentación a un grupo de sommeliers. Mateo me enseñó que el amor real no es sobre rescatar a alguien o ser rescatada. Es sobre encontrar a alguien que te inspire a ser la mejor versión de ti mismo y después trabajar juntos para construir algo más grande que cualquiera de los dos podría lograr solo. Al final de la noche, cuando el último invitado se había ido y los trabajadores habían terminado de limpiar, Mateo y Valentina se sentaron en la terraza con una botella de su propio vino. ¿Te arrepientes?, preguntó Valentina. ¿De todo lo que perdiste hoy? ¿Perder qué? ¿El dinero de una familia que amenaza a niños enfermos? ¿La aprobación de gente que valora los apellidos más que las acciones? Perdiste tu herencia. Gané algo mejor. Levantó su copa. Gané una socia que me desafía todos los días. Gané una carrera que realmente me apasiona. Gané una vida que construí con mis propias manos. ¿Y perdiste una familia? No, perdí gente tóxica que compartía mi ADN. Mi verdadera familia eres tú, Diego, y todos los empleados que confían en nosotros para darles un futuro mejor. Brindaron mientras el sol se ponía sobre sus viñedos. ¿Sabes lo que más me gusta de nuestro vino?, preguntó Valentina. ¿Qué? Que sabe a esfuerzo honesto, sabe a noches sin dormir, a manos sucias, a decisiones difíciles tomadas juntos. No sabe a dinero heredado ni a privilegios no ganados. Sabe a nosotros.
sabe a nosotros. 6 meses después, se casaron en la misma terraza donde se habían comprometido, rodeados de viñedos florecientes y amigos que habían elegido cuidadosamente. Diego, completamente recuperado, fue el padrino. Elena Montefiori de Villa Montefiori fue la madrina. François vino desde la ciudad para preparar el banquete. La familia Herrera no asistió, pero Mateo no se sintió solo. Había aprendido que la familia se construye, no se hereda. Durante la ceremonia, cuando el oficial les preguntó por los votos, Valentina sorprendió a todos. Mateo, me enseñaste que el amor verdadero no es sobre salvar a alguien, es sobre crecer juntos. Me enseñaste que el respeto se gana con acciones, no se compra con dinero. Te prometo ser tu socia en todo, en los buenos años de cosecha y en los malos, en las noches de degustación exitosas y en las madrugadas de crisis de fermentación. Mateo sonrió. Valentina, me enseñaste que tener todo significa nada si no tienes a alguien que valore lo que construyes con tus propias manos. Me enseñaste la diferencia entre impresionar y amar. Te prometo que siempre elegiré este trabajo duro y sucio y real que tenemos, sobre cualquier vida fácil que pudiera haber tenido sin ti. Cuando se besaron como esposos, las uvas de su primera cosecha estaban comenzando a madurar en las vides que los rodeaban. 5 años después, Cruz Herrera era la vinícola mexicana más premiada internacionalmente. Tenían 3 etiquetas diferentes, empleaban a 40 familias locales y acababan de abrir un programa de becas para jóvenes enólogos mexicanos. Mateo y Valentina tenían 2 hijos, Miguel, de 3 años, y Elena, de 1, nombrados en honor a los abuelos que habrían estado orgullosos. Esa noche, sentados en su terraza después de acostar a los niños, Valentina le sirvió a Mateo una copa de su Tempranillo Reserve 2028. ¿Sabes cómo se llama este vino?, preguntó con una sonrisa traviesa. Muy gracioso. No, en serio, ¿sabes el nombre completo? Mateo la miró confundido. Cruz Herrera Tempranillo Reserve 2028, Valle de Guadalupe. No, se llama Todo lo que construimos juntos cuando decidimos que el amor real vale más que el dinero fácil. Él se rió. Ese nombre es muy largo para la etiqueta. Por eso solo ponemos Cruz Herrera, pero nosotros sabemos lo que realmente significa. Brindaron bajo las estrellas, rodeados del aroma de sus propias vides, en la casa que habían construido con trabajo honesto y amor verdadero. Y si esta historia de amor que nace del respeto mutuo y se construye con esfuerzo conjunto, tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perderte más historias que te harán creer que el amor verdadero sí existe cuando 2 personas están dispuestas a construirlo juntas, día a día.